Millonario se casa con una obesa fea por una apuesta entre amigos, pero en la noche de bodas el millonario se sorprendió cuando el cielo estaba pintado con tonos dorados y anaranjados mientras el sol se ponía en el horizonte, reflejándose sobre las aguas tranquilas del mar. El yate de Leonardo González, símbolo de lujo y poder, se balanceaba suavemente al ritmo de las olas. En la cubierta superior, la fiesta continuaba con un desfile de personas influyentes, empresarios, modelos, amigos de toda la vida. Las botellas de champán estallaban, mientras las risas surgían entre el sonido de la música alta. Leonardo observaba todo desde la distancia, apoyado en la barandilla de la cubierta, con una copa de champán en la mano. Su presencia irradiaba confianza. A sus 35 años, era la prueba viviente de que el éxito no era cuestión de suerte, sino de estrategia. Dueño de un imperio construido con adquisiciones implacables, estaba celebrando una victoria más, una compra multimillonaria que consolidaría aún más su nombre en el mercado. ¿Aburrido, Leonardo? La voz relajada de Fernando Castillo cortó el bullicio de la fiesta. Con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa de quien sabe exactamente dónde pinchar, Fernando se acercó a su amigo. Era uno de los pocos que podían hablar con Leonardo sin filtros. ¿Aburrido? Acabo de cerrar el negocio del año. Leonardo sonrió, pero había algo mecánico en su respuesta. Sí, otro más para tu colección, retrucó Fernando apoyándose en la barra a su lado. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente te dejara sin aliento? Algo que te hiciera sentir vivo, sin la seguridad de tener todo planeado. Leonardo entrecerró los ojos intrigado. ¿De qué estás hablando? Mi trabajo es eso. Vivo para estos desafíos. Eso no son desafíos de verdad, Leonardo. Fernando dio un sorbo a su whisky y continuó provocador. Juegas con las cartas marcadas. Siempre sabes el resultado antes de empezar. ¿Cuándo fue la última vez que asumiste un riesgo que realmente importara? Leonardo soltó una risa corta, pero en el fondo la provocación le molestaba. ¿Y qué sugieres? ¿Que apueste mi fortuna en la ruleta? No, algo más interesante. Fernando hizo una pausa, mientras una sonrisa traviesa se dibujaba en su rostro. Quiero verte hacer algo fuera de tu zona de confort. ¿Qué te parece casarte durante 6 meses con una mujer que no tenga nada que ver contigo? Sin acuerdo prenupcial, sin ventajas económicas. Leonardo soltó una carcajada que atrajo miradas a su alrededor. ¿Casarme? ¿Te has vuelto loco? ¿Tienes miedo? Lo provocó Fernando. Leonardo dio un paso al frente, enfrentando la mirada de su amigo. Nunca rehuyo un desafío. Entonces, trato hecho. Si logras mantener ese matrimonio durante 6 meses sin huir, te daré $50 millones. Fernando levantó su vaso de whisky. Pero si te rindes antes del plazo, pierdes. Leonardo dio un largo sorbo al champán, sintiendo cómo su ego se inflaba y el alcohol se mezclaba peligrosamente. Su mente le decía que lo pensara mejor, pero su orgullo ya había tomado el control. Levantó su copa y brindó. Trato hecho. A la mañana siguiente, Leonardo se despertó con un dolor de cabeza punzante y fragmentos de la noche anterior martilleándole la mente. Acostado en su cama king size, miró al techo y ponderó si debería simplemente llamar a Fernando y decirle que todo había sido una broma de borrachos, pero su orgullo no lo permitiría. Al bajar a desayunar, encontró a Fernando ya sentado en la terraza, relajado, con algunas carpetas abiertas sobre la mesa. El aroma del café recién hecho y la brisa marina dominaban el ambiente. Sabía que no te echarías atrás, sonrió Fernando, empujando una carpeta hacia Leonardo. Aún estoy tratando de entender cómo me convenciste de esto.
Leonardo se sentó y cogió la taza de café tratando de disipar la resaca. Eres demasiado competitivo como para rechazarlo. Fernando abrió la carpeta. Ahora conoce a la mujer perfecta para este desafío. Sofía Ramírez. Leonardo hojeó rápidamente el dossier. La primera foto mostraba a una mujer de apariencia discreta, con el cabello castaño recogido en un moño y una mirada decidida. No era el tipo de mujer con la que solía relacionarse. Modelos exuberantes y socialites glamurosas. Sofía era diferente y eso le intrigó. ¿Quién es ella?, preguntó Leonardo, analizando la información de la carpeta. Directora de una ONG enfocada en la educación de comunidades desfavorecidas. Inteligente, independiente y, lo más importante, no le importa tu dinero. La ONG está enfrentando dificultades financieras, así que, si le ofreces una buena cantidad, probablemente acepte hablar. Leonardo apoyó el dossier en la mesa y respiró hondo. ¿Y si me manda a paseo? Fernando se rió. Entonces, al menos, nos divertiremos intentándolo. Pero algo me dice que no lo hará. Puede que el dinero no sea importante para ella, pero salvar el proyecto en el que cree sí lo es. Al otro lado de la ciudad, Sofía Ramírez estaba sentada en su pequeña oficina, rodeada de papeles y hojas de cálculo con donaciones a la baja. Se sujetaba la cabeza con las manos mientras leía el informe más reciente. La situación era desesperada. Si no encontraba un inversor en los próximos meses, tendría que cerrar las puertas de la ONG y detener los proyectos educativos que impactaban directamente la vida de cientos de niños. Cuando sonó el teléfono, estuvo a punto de ignorarlo, pero algo la impulsó a contestar. Sofía Ramírez, buenos días. Buenos días, señora Ramírez. Le habla la asistente de Leonardo González. Quisiera concertar una reunión con usted para discutir una posible propuesta de patrocinio. Sofía frunció el ceño al escuchar el nombre. Conocía a Leonardo González por reportajes, entrevistas e historias sobre sus adquisiciones implacables. Era el tipo de hombre que representaba todo lo que criticaba del mundo corporativo. Su primera reacción fue rechazar, pero dudó. ¿Y si realmente podía ayudar a salvar la ONG? ¿Cuándo sería esa reunión?, preguntó, manteniendo un tono profesional. Mañana a las 10 de la mañana, en la oficina central de González Holdings. Sofía colgó el teléfono y se quedó un momento quieta, mirando al espacio vacío frente a ella. Algo le decía que aceptar esa reunión podría cambiar por completo el rumbo de su vida, aunque aún no sabía si sería para bien o para mal. El aroma del café recién hecho y el suave murmullo de las conversaciones llenaban el ambiente elegante. El café que había elegido Leonardo González no solo era sofisticado, era el tipo de lugar donde los empresarios cerraban contratos millonarios entre un expreso y otro, donde el silencio discreto parecía formar parte del mobiliario. Para Leonardo, era el escenario ideal para resolver negocios de forma rápida y eficiente. Sentado en la mesa del rincón, ajustó su reloj de pulsera y revisó su teléfono por tercera vez, un hábito que no lograba evitar. Sofía Ramírez llevaba 5 minutos de retraso, algo poco habitual para él, ya que raramente tenía que esperar a alguien. Cuando finalmente la vio entrar, se enderezó automáticamente, observando cómo cruzaba la sala con una postura firme y decidida. Sofía vestía una blusa blanca sencilla, acompañada de una americana azul oscuro que resaltaba sus ojos marrones. Llevaba el cabello recogido en un moño práctico, sin extravagancias. No era el tipo de mujer que llamaba la atención de inmediato en eventos glamurosos, pero había algo en ella, una fuerza tranquila, casi desafiante, que hizo que Leonardo no apartara la mirada mientras se acercaba. «Perdón por el retraso», dijo ella sentándose sin pedir permiso. El tráfico estaba peor de lo normal.
Leonardo sonrió levemente. No hay problema. Un camarero se acercó y ella pidió un café solo, sin azúcar. Directa, sin rodeos, notó Leonardo. A diferencia de las mujeres con las que solía salir, Sofía parecía ajena al juego de las apariencias. No le importaba si estaba impresionando o no. Entonces, comenzó ella sin perder el tiempo. ¿Por qué un hombre como usted está interesado en mi ONG? Leonardo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Siempre estoy buscando buenas oportunidades. Apoyar proyectos sociales no es algo nuevo para mí. Sofía alzó una ceja. Eso no es lo que dicen los periódicos. La mayoría de las veces, usted apoya sus propios intereses, y eso implica destruir a quienes se interponen en su camino. Leonardo sonrió, aunque sintió el peso de la provocación. Ella no estaba equivocada, pero no era algo que él tuviera intención de admitir tan pronto. A la gente le gusta exagerar mis tácticas. Sofía lo estudió por un momento y luego dio un sorbo a su café. Era encantador, sin duda, pero también extremadamente peligroso. Lo sabía incluso antes de llegar a la reunión. Aún así, la curiosidad la mantenía allí. Después de todo, ¿por qué un multimillonario con acceso a todo tipo de socios elegiría una ONG sin relevancia en el panorama nacional? ¿Y qué es exactamente lo que quiere de mí, señor González? Leonardo sostuvo su mirada. No había vacilación en sus ojos. Era el momento de hacer la propuesta. Quiero que se case conmigo. El café casi se le fue por el camino equivocado, pero Sofía se controló a tiempo, dejando la taza con cuidado sobre el platillo. Lo miró con incredulidad y luego se echó a reír. Una risa genuina, algo raro en las reuniones formales de Leonardo. Debe de estar bromeando. Hablo en serio. Sofía cruzó los brazos, todavía sin creérselo. De entre todas las personas del país, ¿ha elegido precisamente a alguien que no encaja en su mundo? Precisamente por eso, respondió él con calma. No quiero a alguien de mi círculo social, quiero a alguien diferente, auténtico. Se inclinó un poco más sin apartar la mirada. Alguien que me desafíe. Ella volvió a reír, pero esta vez su mirada era más calculadora. No me conoce, así que, ¿por qué cree que soy la elección correcta? Porque tiene una motivación clara. Leonardo dejó el comentario en el aire, esperando su reacción. Sofía entrecerró los ojos. La ONG. Exacto. Si acepta, tendrá financiación garantizada para los próximos 5 años, sin burocracia, sin esperar donaciones. Por un momento, su corazón se aceleró. Lo que él estaba ofreciendo podría salvar años de trabajo, pero, al mismo tiempo, la oferta era tan absurda como tentadora. Casarse con Leonardo González era como venderle el alma a alguien en quien no confiaba. ¿Qué más gano con esto?, preguntó con sarcasmo. Libertad total para continuar con su trabajo. Esto es solo un acuerdo, nada más. Sofía notó la frialdad en su tono. Para él era solo un contrato, como cualquier otro. No había emociones involucradas, y ella no esperaba que las hubiera, pero aún así algo dentro de ella se resistía. Si acepto, ¿cómo funcionaría exactamente? Matrimonio público, apariciones sociales en eventos, la prensa se creerá la narrativa. Solo tiene que estar a mi lado durante 6 meses. Después de eso, cada uno seguirá su camino. Sofía lo observó durante unos segundos en silencio. No era ingenua. Sabía que había algo detrás de la oferta. No la había elegido al azar, pero al mismo tiempo, la idea de garantizar la supervivencia de la ONG era imposible de ignorar. ¿Por qué me necesita a mí? Con su dinero, puede contratar a cualquier actriz para que desempeñe ese papel. Leonardo esbozó una media sonrisa. Las actrices no me desafían. Ella apartó la mirada por un momento, reflexionando.
No era una decisión fácil. Aceptar significaba exponer su vida personal al público, algo que siempre había evitado. Pero rechazarlo podría ser el fin de su proyecto. Cuando volvió a mirarlo, su tono era firme. Si acepto, tiene que entender algo. No soy una pieza de ajedrez. Tengo mis propias condiciones y usted no me va a controlar. Leonardo sonrió, no con superioridad, sino con un respeto genuino. Está resultando ser más interesante de lo que esperaba. Sofía terminó su café y se levantó tomando su bolso. Aún no he dicho que sí, pero lo pensará, dijo Leonardo con confianza. Ella hizo una pausa antes de responder, manteniendo la mirada fija en él. Lo pensaré, pero sepa que si entro en esto, no será tan fácil como imagina. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del café, dejando a Leonardo solo. Él observó cómo se alejaba por la calle. Una sensación extraña se apoderó de él. No era solo el desafío, sino una curiosidad genuina por saber quién era realmente Sofía Ramírez. Y, por primera vez en mucho tiempo, Leonardo González sintió que quizá no tenía todo el control. La sala de reuniones estaba iluminada por la luz suave que atravesaba los grandes ventanales de cristal. Leonardo González estaba sentado en la cabecera de la mesa, con un traje impecable, mientras sus abogados revisaban los últimos detalles del contrato. Al otro lado de la mesa, Sofía Ramírez mantenía una postura firme, con el rostro sereno y los ojos atentos, analizando cada cláusula. A pesar del ambiente frío y corporativo, había algo vibrando en el aire, una tensión latente entre dos mundos completamente diferentes. Ella pasó la página del documento, respiró hondo y miró directamente a Leonardo. Antes de firmar, quiero dejar algo claro. Esto no será como estás acostumbrado. Leonardo apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos, observándola con una leve sonrisa. ¿Y qué significa exactamente eso? Significa que no soy una extensión de ti. No apareceré donde quieras solo para salir en las fotos. Si esperas una esposa sumisa, puedes olvidarlo. Él no se inmutó. Al contrario, parecía casi divertido. No espero que seas sumisa. Espero que seas convincente. Sofía sostuvo la pluma, pero aún no firmó. Quiero que se respete mi espacio. Seguiré dirigiendo la ONG sin interferencias, y la financiación se entregará conforme a lo estipulado en el contrato. Leonardo asintió. Todo está ahí, conforme a tus exigencias. Finalmente, ella firmó, con un trazo firme y decidido. Cuando terminó, Leonardo tomó la pluma y firmó justo después, sellando el acuerdo que cambiaría sus vidas. Parece que ahora somos marido y mujer, al menos en el papel, dijo él con un tono medio sarcástico. Sofía cerró la carpeta y lo miró. Al menos en el papel. La ceremonia tuvo lugar pocos días después, de manera discreta, sin fotógrafos ni invitados, excepto algunas personas necesarias como testigos. Nada de vestidos extravagantes ni grandes decoraciones. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo, pero elegante, mientras que Leonardo vestía un clásico traje negro. El juez de paz ofició la ceremonia en menos de 20 minutos y al final, en lugar de un beso tradicional, intercambiaron un apretón de manos. Para Leonardo, aquello debería haber sido solo un evento más en su apretada agenda, pero algo lo incomodaba. No era como lo había imaginado. El simple hecho de que Sofía no se doblegara ante lo que se esperaba lo inquietaba, aunque no lo admitiera ni siquiera ante sí mismo. Cuando la ceremonia terminó, se giró hacia ella y bromeó. ¿Emocionada por la fiesta? Sofía arqueó una ceja. ¿Hablas de la fiesta ostentosa en la que me exhibirás como un trofeo? Leonardo rió, pero ella no parecía estar bromeando. Relájate, respondió él. La fiesta es para mantener las apariencias. No necesitas disfrutarla,
solo fingir. Ella esbozó una pequeña sonrisa sarcástica. Ah, sí, fingir. Pareces ser un experto en eso. La noche llegó rápidamente y el evento de bienvenida para la pareja tuvo lugar en el salón de un hotel de lujo. Las lámparas de araña brillaban en el techo, el champán circulaba en bandejas de plata y la élite del mundo empresarial estaba presente, curiosa por ver a la nueva esposa de Leonardo González. Sofía entró del brazo de él, manteniendo la compostura mientras los flashes de las cámaras capturaban cada movimiento. Llevaba un vestido largo azul oscuro que realzaba su elegancia natural, aunque no estaba allí para impresionar a nadie. Leonardo, por su parte, lucía una sonrisa ensayada, saludando a conocidos y presentando a su esposa a figuras importantes. Por un tiempo, Sofía siguió el guión. Sonreía de forma educada, respondía a preguntas superficiales y aceptaba las copas de champán que le ofrecían. Pero su paciencia se estaba agotando. El punto de ruptura llegó cuando Leonardo la presentó a uno de los mayores inversores de su empresa, un hombre arrogante que la miró de arriba abajo como si estuviera evaluando el precio de una mercancía. «Entonces, ¿esta es tu nueva adquisición?», bromeó con tono de superioridad. Leonardo rió, creyendo que estaba jugando el juego social. «Es una inversión valiosa». Sofía se congeló por un segundo, procesando esas palabras. La sangre le subió al rostro, pero no dejó que su expresión mostrara ira. En su lugar, soltó el brazo de Leonardo, se giró hacia el inversor y dijo con una sonrisa cortante: «No soy una adquisición, señor. Soy un contrato con condiciones muy claras. Y, a diferencia de una inversión tradicional, tengo voluntad propia». El silencio incómodo se extendió durante unos segundos antes de que el inversor soltara una risa nerviosa y se alejara. Leonardo se quedó allí, atónito, mientras Sofía tomaba una copa de champán de una bandeja cercana. «¿Necesito enseñarte cómo comportarte en eventos públicos?», susurró él, acercándose a ella. «¿Necesito enseñarte a no tratarme como una posesión?», replicó ella sin dudarlo, mirándolo directamente a los ojos. Por un instante, Leonardo no supo qué responder. Estaba acostumbrado a manipular situaciones, pero Sofía no seguía el guión. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de incomodidad al no tener el control absoluto. Sofía se bebió el resto del champán de un solo trago y dejó la copa vacía sobre la mesa. «Si quieres que siga fingiendo ser tu esposa, más te vale empezar a respetarme. No voy a ser el adorno de tu éxito». Leonardo la observó mientras se alejaba, caminando por el salón con la cabeza bien alta, como si no le importaran las miradas. Sintió una mezcla de frustración y admiración crecer dentro de él. Con cada paso, Sofía dejaba claro que no era como las demás mujeres que él solía manipular. Ella no lo necesitaba, y eso le asustaba. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones formales y compromisos sociales, pero Leonardo estaba distraído. Al final, mientras todos celebraban a la pareja perfecta, él no podía sacarse a Sofía de la cabeza. Era un rompecabezas complejo, y ahora tenía claro que este matrimonio sería más desafiante que cualquier adquisición que hubiera hecho. Cuando la fiesta finalmente terminó, ambos salieron del salón juntos, pero el silencio entre ellos era denso. En el coche, Sofía miraba por la ventana mientras Leonardo la observaba a través del reflejo del cristal. «No lo pones fácil, ¿verdad?», rompió el silencio él. Ella sonrió levemente, aún mirando hacia afuera. «Facilitar las cosas no forma parte del acuerdo». Leonardo apoyó la cabeza en el respaldo y suspiró. Por primera vez, no estaba seguro de estar preparado para lo que se avecinaba. El silencio de la mañana solo era interrumpido por el suave sonido de la cafetera en la cocina.
El aroma del café recién hecho llenaba el espacioso ambiente del lujoso ático donde ahora vivían Leonardo y Sofía. A pesar del elegante entorno, la tensión en el aire era palpable. Leonardo estaba sentado a la mesa de mármol con una tablet en la mano, deslizando los dedos por informes financieros mientras tomaba su café solo. Frente a él, Sofía revisaba un informe de donaciones de la ONG. No intercambiaban ni una palabra. El silencio no era cómodo, era una batalla no declarada. Desde el inicio del matrimonio de fachada, la convivencia diaria entre ellos se había convertido en una danza de conflictos. Cuando estaban juntos, cada conversación parecía un campo de minas, pero ninguno de los dos retrocedía. ¿Vas a salir otra vez hoy?, preguntó Leonardo sin apartar la vista de la tablet. Sí, tengo una reunión importante en la ONG. Él cerró la tablet y se recostó en la silla, estudiándola. Pasas más tiempo allí que aquí. Sofía alzó la mirada sin inmutarse. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara decorando la casa mientras tú trabajas? Leonardo esbozó una sonrisa ladeada. No, pero pensé que al menos mantendríamos las apariencias un poco mejor. Sofía cerró el informe y cruzó los brazos sobre la mesa. Mantener las apariencias es precisamente lo que estamos haciendo. Tú me exhibes en las fiestas, yo sonrío para las cámaras. Pero fuera de eso, tengo mi propio mundo, Leonardo. Él abrió la boca para responder, pero el sonido del teléfono los interrumpió. Sofía se levantó para contestar, dejando a Leonardo solo y visiblemente irritado. Así era todos los días. Ella no cedía, no se dejaba envolver por él. Y de alguna forma, eso lo provocaba más que cualquier adversario en los negocios. Sofía no era una oponente fácil de vencer, y quizá por eso no podía dejar de pensar en ella. Aquella tarde, Leonardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Necesitaba un momento lejos de la presión del trabajo, y en secreto quería entender qué mantenía a Sofía tan involucrada en su labor. Al entrar en la sala, la encontró sentada en el sofá, rodeada de papeles, gráficos e informes. Estaba tan concentrada que ni siquiera notó su presencia. ¿A esto llamas descansar?, preguntó él anunciando su llegada. Sofía levantó la mirada, pero no mostró sorpresa. No tengo mucho tiempo para descansar. Cada día cuenta. Leonardo se acercó y cogió uno de los informes de la mesa. ¿Te tomas esto en serio, eh? Ella sonrió, pero su sonrisa no tenía dulzura. Cuando ves el impacto directo de lo que haces, es imposible no tomárselo en serio. Leonardo hojeó el documento fingiendo interés, hasta que uno de los números llamó su atención. ¿Intentas conseguir financiación para abrir una nueva escuela? Sí, en una comunidad donde el acceso a la educación básica es prácticamente inexistente. Leonardo cerró el informe y lo devolvió a la mesa. ¿Y crees que eso cambiará realmente algo? Sofía apretó la mandíbula, pero se controló antes de responder. He visto la diferencia que hace. Que a ti no te importe el impacto social no significa que no exista. La frase fue un golpe directo, pero Leonardo mantuvo la compostura. Estaba acostumbrado a las críticas, pero algo en el tono de ella lo incomodaba. Antes de que pudiera responder, Sofía continuó. Por cierto, hablando de impacto social, me gustaría discutir una de tus últimas adquisiciones. Leonardo frunció el ceño, pero no retrocedió. ¿Qué pasa con mi adquisición? Compraste una pequeña fábrica de productos textiles, cerraste la producción local y externalizaste todo a un proveedor extranjero. Cientos de trabajadores fueron despedidos y ahora hay familias enteras sin ingresos. ¿Eso es lo que llamas éxito? Leonardo cruzó los brazos y dio un paso atrás. No se trata de éxito, Sofía. Es solo un negocio. La fábrica era ineficiente y externalizar la producción era la mejor decisión financiera. Para ti, quizá, respondió ella, levantándose del sofá y enfrentándolo cara a cara.
pero para las personas que dependían de ese trabajo fue un desastre. «No puedo salvar a todo el mundo», replicó él, molesto. «Mi trabajo es asegurar que la empresa siga siendo rentable». Sofía dio un paso adelante, mirándolo con intensidad. «Y es precisamente por eso que estás atrapado en este ciclo de destrucción. Nunca miras más allá de los números. Nunca piensas en las vidas que hay detrás de ellos». El silencio se instaló entre los dos, pero no era en absoluto pacífico. Leonardo sintió el peso de sus palabras como si algo profundo intentara romper sus defensas, pero no estaba preparado para admitirlo. «No entiendes cómo funciona mi mundo», dijo él, intentando sonar firme, aunque su voz tembló ligeramente. «No, Leonardo, eres tú quien no entiende cómo funciona el mundo real». Ella recogió los papeles de la mesa y empezó a guardarlos en su bolso, como si la discusión ya hubiera terminado para ella. Pero en la cabeza de Leonardo, las palabras de Sofía seguían resonando. Siempre había sabido separar lo emocional de lo profesional, pero ahora parecía imposible ignorar el peso de aquella conversación. Horas después, Leonardo estaba solo en su despacho, con un vaso de whisky a medio beber en la mano. Miraba al vacío, reviviendo la discusión con Sofía. Desde que se casó con ella, su mente había sido invadida por dudas que nunca antes lo habían atormentado. Se preguntaba si realmente estaba ignorando las consecuencias humanas de sus decisiones. Recordaba cómo su padre le había enseñado que los negocios eran como una guerra, o ganas o pierdes. No había término medio, pero ahora, por primera vez, la victoria le sabía amarga. En la distancia, escuchó los pasos suaves de Sofía por el pasillo. Estaba yendo al dormitorio. Antes de que entrara, él estuvo a punto de llamarla, pero la voz no le salió. Esa noche, mientras se acostaban en lados opuestos de la cama, Leonardo se dio cuenta de que ya no podía ignorar la semilla de duda que ella había plantado. Y lo peor era que sabía que aquella discusión no sería la última. A la mañana siguiente, Leonardo se despertó antes del amanecer y se quedó observando a Sofía mientras dormía. Había algo fascinante en ella. No solo su apariencia, sino la fuerza silenciosa que llevaba consigo. No era el tipo de mujer que se conformaba con migajas ni con el papel de esposa trofeo. Luchaba por algo más grande, algo que él no comprendía del todo. Por más agotadora que fuera la dinámica explosiva entre ellos, Leonardo no podía negar la verdad. Sofía lo estaba desafiando a ver el mundo desde una nueva perspectiva y, aunque no lo admitiría en voz alta, empezaba a preguntarse si ella tenía razón. El sol se escondía detrás de las nubes grises cuando Sofía entró en la pequeña oficina de la ONG, el sonido de sus tacones resonando por el pasillo vacío. Había llegado más temprano de lo habitual, pero una inquietud interna no la había dejado dormir la noche anterior. Una mezcla de intuición y malestar la había arrastrado a esa inusual mañana. En la mesa la esperaba una pila de documentos antiguos, informes financieros de la ONG y registros de empresas que habían contribuido con donaciones en el pasado. Estaba revisando todo con la esperanza de encontrar algún posible donante que pudiera ayudarlos a expandir uno de sus proyectos educativos. Mientras pasaba las páginas, un nombre la hizo contener la respiración por un instante. González Holdings. Fijó la mirada en la hoja, como si el papel pudiera darle respuestas inmediatas. El nombre figuraba como una de las empresas responsables de la adquisición de la antigua compañía de su padre, Ramírez Textiles, años antes de que la fábrica quebrara. El impacto de ese nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que Leonardo González era un magnate conocido por sus adquisiciones agresivas, pero nunca había asociado directamente su pasado con el hombre con el que estaba casada.
Sus manos comenzaron a temblar mientras sacaba más documentos, confirmando lo que temía. Leonardo había sido el responsable de la compra de la empresa de su padre, y esa adquisición había precipitado la quiebra de la fábrica. El mismo evento que poco después llevó al declive emocional de Ramón Ramírez hasta su muerte. Sofía se recostó en la silla, sintiendo el peso de los recuerdos. Recordó el rostro cansado de su padre, los días en que llegaba a casa derrotado, intentando ocultar la vergüenza de haber perdido todo lo que había construido a lo largo de su vida. Sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Respiró hondo, cerró los documentos y salió de la oficina sin decir nada a nadie. Necesitaba tiempo para pensar y decidir qué hacer con esa información. Leonardo estaba en el sofá del salón, con la camisa desabrochada y un vaso de agua en la mano, cuando Sofía entró por la puerta del ático. Ella lo observó en silencio durante un momento. Parecía más relajado de lo habitual, casi como si el peso de las decisiones corporativas no estuviera sobre sus hombros en ese instante. Pero para ella, él no era solo el hombre que dirigía un imperio, ahora también era el hombre responsable de la ruina de su familia. «¿Día difícil?», preguntó él al notar su presencia. Sofía vaciló, pero decidió no enfrentarlo todavía. «Como cualquier otro», respondió sin emoción. Él se levantó y, sin entender su frialdad, intentó iniciar una conversación. «Estoy pensando en pasarme mañana por la ONG. Le prometí a una de las profesoras que iría a conocer el proyecto de lectura con los niños». Sofía lo miró con desconfianza. ¿Desde cuándo Leonardo González se interesaba por los proyectos sociales? Pero, en lugar de rechazar la idea, vio en ello una oportunidad. «Perfecto. Te vendrá bien ver de cerca lo que es construir algo pensando en las personas y no en los números». Leonardo sonrió, pero sintió el peso de la provocación. Aún así, no respondió. Había algo en Sofía que lo hacía aceptar sus confrontaciones, algo que lo desarmaba sin que él se diera cuenta. A la mañana siguiente, Leonardo llegó a la ONG vestido con vaqueros oscuros y una camisa casual, diferente de su habitual traje y corbata. Cuando entró, una profesora de mediana edad lo recibió con una sonrisa cálida. Los niños, algunos dibujando y otros hojeando libros coloridos, parecían a gusto en aquel ambiente sencillo pero lleno de vida. Observó todo con atención. Al principio, intentó verlo como una visita estratégica, un gesto simbólico para demostrarle a Sofía que estaba dispuesto a colaborar. Pero, a medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de que no podía mantener esa postura. Una niña de 6 años se acercó y le entregó un dibujo de un sol sonriente. «Es para ti», dijo con la inocencia típica de su edad. Leonardo tomó el dibujo, y por un momento algo se agitó dentro de él. No era nostalgia, era un sentimiento más profundo, una conexión que no sabía cómo nombrar. Mientras caminaba entre las mesas, escuchando las risas y viendo los ojos brillantes de los niños, una memoria lo golpeó. Él, joven, sentado junto a Ramón Ramírez, en un banco de la universidad, hablando sobre cómo podían cambiar el mundo con ideas innovadoras. Ramón había sido uno de sus mentores, alguien que creyó en él al comienzo de su carrera. El recuerdo de aquel hombre amable y lleno de principios le revolvió el estómago. No le gustaba pensar en su pasado, pero allí, en ese ambiente lleno de esperanza, el pasado llamaba a la puerta. Al final del día, Leonardo volvió a casa y encontró a Fernando esperándolo en la terraza. Su amigo tenía una expresión seria, diferente de su habitual actitud despreocupada. «Tengo algo que darte», dijo Fernando, extendiéndole una carta antigua. Leonardo tomó el sobre amarillento, con su nombre escrito a mano en una caligrafía familiar. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Ramón me dio esta carta antes de morir», explicó Fernando.
Me pidió que te la entregara cuando creyera que estabas listo para escuchar lo que tenía que decirte. Leonardo tragó saliva y abrió el sobre con las manos temblorosas. Las primeras palabras de la carta hicieron que el suelo pareciera desaparecer bajo sus pies. Leonardo, si estás leyendo esto, es porque Fernando ha creído que ha llegado el momento adecuado. Siempre supe que tendrías éxito. Tu ambición y determinación eran evidentes desde el primer día, pero el éxito puede ser una trampa. Puedes conquistar el mundo y al mismo tiempo perderte a ti mismo. Cuando compraste mi empresa, no te culpé. Sabía que era parte del juego. Pero espero que algún día puedas mirar más allá de los números y entender el impacto humano de tus decisiones. No para corregir el pasado, eso ya quedó atrás, sino para asegurarte de que el futuro que construyes no destruya otras vidas. Con afecto, Ramón Ramírez Leonardo cerró los ojos, apretando la carta con fuerza. La voz de Ramón resonaba en su mente, como un fantasma al que no sabía cómo enfrentarse. El peso de esas palabras era aplastante y, por primera vez, sintió que sus logros estaban manchados por algo más grande de lo que podía admitir. Cuando levantó la mirada, encontró a Fernando observándolo con empatía. ¿Qué piensas hacer con esto? Leonardo no respondió de inmediato. Su mente era un torbellino y una sola certeza lo dominaba. Sofía no sabía de la carta, pero cuando lo descubriera, tal vez sería demasiado tarde para arreglarlo. El viento suave balanceaba las cortinas de la terraza mientras Leonardo observaba el horizonte, con la carta de Ramón Ramírez aún en sus manos. El papel amarillento, marcado por dobleces y el paso del tiempo, parecía pesar más de lo que debería. La había leído tantas veces en las últimas horas que las palabras estaban grabadas en su mente, pero eso no aliviaba la sensación de culpa. Los pasos de Fernando se acercaron por detrás y se sentó junto a su amigo, colocando un vaso de whisky en la mesa entre ambos. «Llevas torturándote desde ayer. Esto no te va a llevar a ninguna parte». Leonardo bufó, frotándose el rostro con las manos. «El problema es que ahora no puedo ignorar lo que hice. Destruí su legado. Y lo peor de todo es que él me perdonó antes de que yo siquiera entendiera el daño que había causado». Fernando dio un sorbo a su whisky antes de responder. «Ramón sabía quién eras, Leo. Sabía de tu potencial, pero también de tus defectos. No escribió esa carta para condenarte, sino para hacerte reflexionar. Y eso es exactamente lo que estás haciendo». «No sé cómo cambiar el pasado». Leonardo reclinó la cabeza hacia atrás, mirando el techo. «Y Sofía me va a odiar cuando se entere». Fernando dudó por un instante. «¿Todavía no sabe lo de la conexión entre tú y la empresa de su padre?» «No». Leonardo cerró los ojos. «Y no sé cómo decírselo». Sofía, que acababa de llegar a casa momentos antes, se detuvo al escuchar su nombre en la conversación. Permaneció en silencio en el pasillo, oculta en la sombra de la puerta, escuchando cada palabra. Pero fue lo que vino después lo que hizo que sintiera como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Y qué hay de la apuesta?», preguntó Fernando en voz baja. «¿Sigues pensando en eso?». Leonardo suspiró, lleno de culpa. «La apuesta fue la mayor estupidez de mi vida. Al principio pensé que sería solo otro juego, pero ya no se trata de eso, Fernando. Realmente me importa Sofía». Sofía abrió los ojos de par en par, con el corazón desbocado. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero el impacto era devastador. La apuesta, un juego, todo aquello, el matrimonio, la cercanía de Leonardo, había sido una mentira. Sintiéndose ahogada, se alejó del pasillo, sus pasos rápidos y torpes resonando en la sala. Leonardo escuchó el sonido y se levantó de inmediato, alarmado. «¡Sofía!». La vio caminando hacia la puerta, con el rostro endurecido y la mirada fija. «¡Espera!». Ella se detuvo, pero no se giró.
No puedo creer que haya sido tan estúpida. Leonardo corrió hacia ella, extendiendo la mano para tocar su brazo, pero ella se apartó, como si su toque la quemara. Finalmente se giró, y él vio el dolor reflejado en sus ojos. «¿Me has estado utilizando todo este tiempo?» Su voz era baja, pero cargada de una furia contenida. «¿Este matrimonio fue solo un juego para ti?» «Sofía, no es así», intentó explicarse, pero las palabras parecían escapar de su boca. «Al principio, sí, era una apuesta, pero ya no lo es. Ella rió, amarga. «Entonces era verdad. Déjame explicarte». Leonardo sintió el pánico crecer dentro de él. «Al principio acepté la apuesta porque fui un idiota, pero tú lo cambiaste todo. No esperaba sentir esto, no esperaba que fueras una pieza difícil en tu tablero», lo interrumpió con los ojos llenos de lágrimas. «Eso es todo lo que soy para ti, Leonardo. Una oportunidad más para ganar otra apuesta». «No». Leonardo dio un paso adelante, pero ella retrocedió otra vez. «Sofía, por favor, sé que cometí un error, sé que debería habértelo contado antes. Pero ya no se trata de la apuesta. Me importas de verdad. Eres diferente a todo lo que he conocido». Ella negó con la cabeza, como si intentara sacudirse sus palabras. «¿Crees que eso es suficiente? ¿Crees que decirme que te importo va a borrar todo esto? Yo confié en ti, Leonardo». El silencio que se instaló era denso y opresivo. Las palabras de Sofía lo golpeaban como cuchillos afilados, cada uno perforando más profundamente su conciencia. «¿Sabías?», continuó con la voz temblorosa, «que la única razón por la que acepté este matrimonio fue para salvar la ONG. Y aún así, me engañaste. Hiciste que pareciera que había algo real. Hay algo real». La voz de Leonardo salió en un susurro, casi como una súplica. Sofía lo miró durante un momento, como si buscara alguna verdad en sus palabras, pero todo lo que encontró fue el reflejo de su propio dolor. «No puedo mirarte ahora mismo». Abrió la puerta y salió sin decir nada más. Leonardo se quedó inmóvil durante minutos que parecían horas. El sonido de la puerta cerrándose aún resonaba en su mente como una sentencia final. Fernando entró en la sala con cautela, pero no dijo nada. Sabía que no había palabras adecuadas en ese momento. Cuando Leonardo finalmente se movió, sus pasos eran lentos y pesados, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Se dejó caer en el sofá y se quedó mirando al vacío. Por primera vez en años no sabía qué hacer. El dolor de perder el control de sus negocios era algo que entendía y sabía cómo manejar. Pero perder a Sofía era diferente. Era como si una parte de él se estuviera desmoronando lentamente. Tomó el teléfono, pero no tuvo el valor de llamarla. Sabía que no sería una conversación fácil y que tal vez ella ni siquiera le respondería. Sin embargo, mientras miraba el teléfono, una verdad ineludible comenzó a formarse en su mente. No podía seguir fingiendo ser el hombre que Sofía creía haber conocido. Si quería recuperarla y redimirse por sus errores, tendría que enfrentarse a la verdad sobre quién era y lo que había hecho. No solo para ella, sino también para sí mismo. Dirigió la mirada hacia la carta de Ramón Ramírez, que seguía sobre la mesa. Aquello no era solo un mensaje del pasado, era un recordatorio del hombre en el que debía convertirse. Pero la pregunta que resonaba en su mente era: ¿sería ya demasiado tarde? La sala de reuniones de González Holdings estaba más fría de lo habitual, o al menos así le parecía a Leonardo. Sentado en la cabecera de la mesa, miraba los rostros tensos de los directivos a su alrededor. La expresión de todos oscilaba entre la desconfianza y la irritación, y sabía perfectamente por qué. Sus últimas decisiones estaban desestabilizando la empresa. ¿De verdad has cancelado la adquisición de GrainTex?, preguntó uno de los directivos, apenas conteniendo el tono acusador. Leonardo asintió, con la voz firme.
Sí, la fábrica no se cerrará y los trabajadores mantendrán sus empleos. ¿Tienes idea del impacto financiero de eso?, intervino otro. Esperábamos un aumento en los márgenes de beneficio. Sé perfectamente cuál es el impacto financiero, respondió Leonardo frío. Por eso estoy redirigiendo parte del capital hacia proyectos sociales. No nos enfocaremos solo en el beneficio inmediato, sino en un modelo sostenible a largo plazo. El murmullo de desaprobación recorrió la sala como una onda. Leonardo sabía que habría resistencia, pero no esperaba que fuera tan intensa. No solo estaban preocupados por los números, estaban furiosos porque él estaba rompiendo la lógica que había sostenido el imperio durante años. «Leonardo», dijo el presidente del consejo con voz grave, «esto no es lo que hacemos aquí. Somos una empresa de inversiones, no somos una ONG». Leonardo soltó un suspiro, pero mantuvo la calma. Quizás eso es precisamente lo que necesitamos cambiar. Las empresas pueden ser rentables y responsables al mismo tiempo. La reunión terminó sin consenso. Leonardo abandonó la sala sintiendo el peso de las decisiones que había tomado, pero no estaba dispuesto a retroceder. Si perder el cargo de CEO era el precio a pagar por hacer lo correcto, lo aceptaría. En los días siguientes, Leonardo se volcó en las actividades de la ONG de Sofía, apareciendo sin previo aviso y ayudando en lo que fuera necesario. No era solo un intento de redención, era una nueva manera de ver el mundo. Se reunió con profesores, habló con los niños y vio de cerca el impacto que pequeñas acciones podían tener en la vida de muchas personas. Una mañana, mientras ayudaba a descargar cajas de libros donados, una de las profesoras se acercó con una sonrisa tímida. «Nunca pensé que vería a Leonardo González cargando libros». Él rió, limpiándose las manos en los vaqueros. «Ni yo». Pero no era solo él quien estaba cambiando. El involucramiento de Leonardo en la ONG estaba empezando a inquietar a Sofía. Al principio, pensó que lo hacía solo por culpa o para intentar redimirse a sus ojos, pero a medida que pasaba el tiempo, veía algo diferente. Él estaba genuinamente involucrado, sin esperar nada a cambio. Esa tarde, mientras Leonardo organizaba libros en la biblioteca improvisada, Sofía lo observaba desde la distancia. Él no se percató de su presencia, concentrado en apilar los volúmenes de forma ordenada. Por un momento, ella se permitió recordar los instantes en que él la había sorprendido, la forma en que escuchaba las historias de los niños, cómo se preocupaba por entender el impacto de cada decisión, pero, al mismo tiempo, el peso de la apuesta y del pasado seguía ahí. Le resultaba difícil confiar en que ese cambio no fuera solo temporal. Cuando él terminó de ordenar los libros y se giró, la vio en la puerta. Su mirada se suavizó, pero no dio ningún paso hacia ella. Sabía que el próximo movimiento tenía que venir de ella. «Vienes mucho por aquí últimamente», comentó Sofía, cruzando los brazos. Leonardo se encogió de hombros. «Es un buen lugar para aprender lo que realmente importa». Sofía respiró hondo. «¿Y qué has aprendido?». Él se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. «He aprendido que lo que hacía antes estaba vacío, que el éxito sin propósito es solo una carrera interminable». Ella desvió la mirada, intentando controlar la tormenta de emociones dentro de sí. «¿Esperas que eso borre lo que pasó entre nosotros?». Leonardo negó con la cabeza. «No. Y no lo estoy haciendo para demostrarte nada. Lo hago porque es lo correcto». El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido de los niños corriendo por el pasillo, sus risas llenando el aire. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando bloquear los sentimientos que insistían en salir a la superficie. «Necesito tiempo», susurró. «Lo sé», respondió él sin presionarla, «y te daré todo el tiempo que necesites». Mientras tanto, en el mundo corporativo,
Las consecuencias de las decisiones de Leonardo se acumulaban. Los titulares de los periódicos hablaban de la caída en las acciones de González Holdings y especulaban sobre su posible destitución como CEO. Sabía que cada decisión que había tomado estaba siendo utilizada en su contra, pero no se arrepentía. Esa noche, solo en su ático, contemplaba el horizonte, perdido en sus pensamientos. El teléfono vibró a su lado y respondió sin mirar quién estaba llamando. «Leonardo», dijo la voz firme del presidente del consejo, «se ha convocado una reunión extraordinaria para decidir tu futuro en la empresa». Leonardo no respondió de inmediato. Sabía que este momento llegaría, pero escuchar las palabras en voz alta lo hacía más real. «Estaré allí», respondió, antes de colgar. Sin embargo, mientras dejaba el teléfono sobre la mesa, sintió algo diferente. Antes, la idea de perder el cargo de CEO habría sido una pesadilla, una derrota inaceptable. Ahora, era solo una consecuencia. Había encontrado un nuevo propósito, y no importaba lo que decidiera el consejo, no abandonaría el camino que había elegido. A la mañana siguiente, Sofía recibió la noticia de la reunión por la prensa y por primera vez desde que descubrió lo de la apuesta, sintió una oleada de preocupación. Leonardo estaba a punto de perderlo todo, pero parecía decidido a continuar. No sabía si eso era valentía o simple terquedad, pero había algo genuino en su cambio que no podía ignorar. Mientras reflexionaba sobre ello, recordó las palabras de su padre dichas muchos años atrás. Las personas pueden cometer errores, pero la verdadera prueba es si están dispuestas a corregirlos. Sofía sabía que aún no estaba lista para confiar plenamente en Leonardo, pero tampoco podía negar que estaba intentando cambiar, y tal vez debía estar allí para ver cómo terminaba esa historia. Y por primera vez se preguntó si él realmente estaba cambiando para algo mejor, no solo por ella, sino por sí mismo. La sala de reuniones de González Holdings estaba sumida en un silencio casi reverente. El brillo frío de las luces blancas se reflejaba en las paredes de cristal, dando al ambiente una atmósfera tensa y estéril. En la cabecera de la mesa, Leonardo González miraba a los rostros tensos de los directivos, con la mandíbula apretada y el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría admitir. Estaba acostumbrado a negociaciones difíciles, pero esta vez era diferente. Esta reunión no trataba solo de negocios, trataba de quién se había convertido. «Seamos claros», dijo el presidente del consejo rompiendo el silencio. «Tus últimas decisiones han puesto en riesgo los beneficios de la empresa. Si no actuamos ahora, podríamos sufrir un impacto aún mayor en el mercado». Leonardo respiró hondo y enderezó la postura. Sabía que debía mostrarse firme, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió, atrayendo la atención de todos. Sofía entró con pasos decididos, vistiendo un vestido discreto y llevando una carpeta de documentos. Su mirada se encontró con la de Leonardo por un breve segundo, y él sintió una mezcla de alivio y sorpresa. «Espero no estar interrumpiendo», dijo ella, colocándose al lado de él. El presidente del consejo frunció el ceño. «Señora González, no sabíamos que asistiría». «Ni él lo sabía», respondió ella, lanzándole una pequeña sonrisa a Leonardo antes de dirigirse al grupo. «Pero pensé que era importante». Leonardo sintió un nudo en el pecho. El simple hecho de que estuviera allí significaba más de lo que cualquier palabra de apoyo podría expresar. Sabía que aún quedaba mucho por arreglar entre ellos, pero en ese momento no estaba solo. «Señores», continuó Sofía, «sé que están preocupados por los recientes cambios, pero estoy aquí para presentar, junto con Leonardo, un nuevo plan estratégico. Un plan que puede generar resultados sostenibles para la empresa y al mismo tiempo tener un impacto positivo.
Los directivos se miraron entre ellos, algunos con desconfianza, otros con curiosidad. Leonardo aprovechó el momento para intervenir. Durante mucho tiempo, nuestra empresa se ha centrado solo en los beneficios a corto plazo. Eso nos ha traído hasta aquí, pero también nos ha dejado vulnerables. El mercado está cambiando y los consumidores exigen responsabilidad social a las empresas. Pasó la mirada por la mesa, buscando cualquier señal de apertura. Lo que proponemos es un modelo de negocio híbrido, que no solo mantenga nuestras inversiones tradicionales, sino que también destine una parte de los recursos a proyectos sociales. Esto incluye asociaciones con ONGs, financiación de la educación en comunidades desfavorecidas y apoyo a pequeños negocios locales. Sofía retomó la palabra. Las empresas que integran el impacto social en sus estrategias tienen una mayor retención de clientes y una mejor reputación en el mercado. Esto no es solo un gesto altruista, es una forma inteligente de garantizar un crecimiento sostenible. Por unos segundos, el silencio volvió a dominar la sala. Leonardo podía sentir la tensión en el aire mientras los directivos procesaban la propuesta. Entonces, uno de los ejecutivos más influyentes, que rara vez hablaba, se pronunció. ¿De verdad creen que este cambio será suficiente para revertir los daños ya hechos? Sofía respondió rápidamente. Lo hecho no se puede deshacer, pero podemos empezar ahora a construir un legado diferente, uno que equilibre el beneficio y la responsabilidad. Si no lo intentamos, perderemos más que dinero, perderemos relevancia. Leonardo añadió, estamos preparados para presentar informes trimestrales que demuestren la viabilidad del modelo. Solo pedimos una oportunidad. El silencio volvió, pero esta vez no era de desaprobación, sino de reflexión. Tras unos minutos de susurros entre los directivos, el presidente del consejo se levantó. «Votemos». Leonardo sintió como su corazón se aceleraba, pero mantuvo la mirada firme. Uno a uno, los directivos levantaron la mano en señal de aprobación. Cuando se alcanzó la mayoría, el presidente asintió ligeramente. «Tendréis vuestra oportunidad, pero no la desaproveches, Leonardo». Cuando la reunión terminó y los directivos comenzaron a salir, Leonardo y Sofía se quedaron solos en la sala. Él soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aire todo el tiempo. Sofía lo observó con una mirada suave, pero aún cautelosa. «¿Sabías que vendría?», preguntó ella, con una leve sonrisa. «Ni en mis sueños más optimistas», respondió él, riendo nervioso. Ella se acercó lentamente hasta detenerse a su lado. «He visto cómo has cambiado, Leonardo. No estoy diciendo que ya confíe completamente en ti, pero estoy dispuesta a ver hasta dónde puede llevarnos esto». Él tomó sus manos, sintiendo el calor reconfortante que no experimentaba desde hacía tiempo. «Te quiero, Sofía, y me arrepiento profundamente de todo lo que hice para hacerte daño. No te estoy pidiendo que olvides el pasado, pero quiero que sepas que estoy intentando ser alguien mejor, por mí y por ti». Ella lo miró durante un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz era firme, pero gentil. «Creo que puedes ser mejor, pero no voy a dejar que te relajes. Seguirás siendo desafiado». Leonardo sonrió, abrazándola. «No esperaría nada menos de ti». Meses después, González Holdings estaba en recuperación. Las acciones volvían a subir y la empresa había ganado reconocimiento en los medios como un ejemplo de reinvención corporativa. Pero, para Leonardo, el verdadero éxito era la creación de la Fundación Ramón Ramírez, un proyecto que él y Sofía habían diseñado juntos. La fundación invertiría en la educación de comunidades desfavorecidas, ofreciendo becas, cursos de formación profesional y apoyo a pequeños negocios locales.
Era el homenaje perfecto al legado de Ramón, algo que Sofía nunca imaginó que sería posible. En una rueda de prensa para anunciar oficialmente la fundación, Leonardo y Sofía se colocaron frente a las cámaras, tomados de la mano. Cuando terminó la sesión de preguntas, Leonardo le susurró al oído: ¿Crees que estaría orgulloso? Sofía apretó su mano. Estoy segura de ello. Esa noche, en casa, mientras organizaban documentos, Sofía tomó la mano de Leonardo y la colocó sobre su vientre. Él se quedó inmóvil por un momento, hasta que entendió lo que ella estaba insinuando. ¿Estás? No pudo terminar la frase, con los ojos llenos de emoción. Ella sonrió. Sí, vamos a tener un hijo. Leonardo la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alegría, alivio y esperanza. Por primera vez en años, no estaba simplemente persiguiendo victorias. Estaba construyendo un futuro, y junto a Sofía sabía que ese futuro sería mucho más de lo que jamás había imaginado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.